con el tema. Esto lo vimos entonces en la teoría, los niveles de encapsulamiento: público, private y protected. En PHP soporta los tres elementos, y si no especificamos nada, por defecto es público. Estos niveles de ocultamiento o encapsulamiento funcionan tanto para los atributos como para los métodos, digo, las funciones. Fíjense, acá yo no le puse nada, y por defecto es public. Acá dice public y yo podría poner protected, ¿sí? Ahora, yo puedo decir acá entonces que pesos cuadrado color es igual a blanco, ¿sí? Ahora, si yo quisiera decir pesos cuadrado vértices, vamos a hay un error acá, vamos a corregir. Ven, no me muestra vértices y no me hace ninguna proposición para el atributo vértices. ¿Por qué no me hace ninguna proposición para el atributo vértices? Porque no es público. Entonces, al no ser público, no puede ser visto desde afuera de la clase. Está protegido, entonces solamente lo van a ver los métodos que están dentro de la clase. Y yo quiero ejecutar esto, me va a decir no me dio error. Vamos a ahí, no había guardado, ahí está. Me lanza una excepción porque me dice que no se puede acceder a la propiedad protegida vértices dentro de la clase polígono, y me da acá incluso la línea, la 32. Entonces acá me quiere decir, no puede, señor, acceder a un objeto de la clase polígono a su propiedad vértices, que es lo que me dice acá, porque es protegida. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bien, si quiero modificar los vértices desde afuera, tengo que desarrollar o establecer un par de métodos que me permitan escribir y leer los atributos, ¿sí? Public function set vértices, y acá voy a aprovechar a ponerle el tipo, ¿sí? Y voy a hacer esto. Entonces, ¿qué hace esto? Primeramente, me permite escribir en el atributo vértices. Segundo, yo le puedo establecer acá un tipo para asegurarme que siempre me venga un número entero, no me venga un texto. Y luego también puedo poner public function get vértices. Esto va a devolver, no recibe ningún parámetro y me va a retornar el valor de vértices. Esto que hicimos acá se llaman setter y getters, ¿sí? Es un estándar de facto, es decir, no lo exige el lenguaje de programación, pero por convención, ya a lo largo de todo el mundo, se ha establecido que todos los atributos que tienen que ser escritos o leídos desde fuera de la clase se deben hacer a través de métodos que empiezan con la palabra set seguido de el nombre del atributo con mayúscula. Esto se llama notación Camélido. Y los get, el retorno del valor a través de un método que empieza con la palabra get y luego el nombre del atributo. Entonces yo ahora acá puedo hacer set vértices y le pongo acá el 2.
Entonces ahora sí me va a permitir ejecutar esto sin error. Entonces ahora fíjense que el cuadrado le puso color blanco y le seteó en 2. Y entonces, recuerden lo que dijimos, primero se destruye el último, después el anterior. Entonces primero se destruye el de 3 vértices y luego se destruye el de 2 vértices, que es el cuadrado, y acá le cambiamos el valor. Entonces podemos ver que el valor fue cambiado. De la misma manera, si yo quisiera poner esto private, esto ya no sería válido. ¿Ven? Aquí ya me sale el error, pero además el private evitaría que cualquier clase que hereda de polígono pueda ver el atributo color. Solamente lo va a poder hacer a través del método set y get de color si lo tuviera. Vamos a dejarlo public para poder avanzar con esto. Esto ya es lo que definimos. Entonces public puede ser visto o modificado desde fuera de la clase, private solo desde dentro de la clase, y protegido tanto dentro de la clase como en una clase que hereda. Acá tenemos un ejemplo de otra clase con más atributos, algunos públicos, otros protegidos, otros privados, y un constructor con varios parámetros. Cada parámetro es asignado a el atributo correspondiente de esa clase. En este caso, fíjense que tenemos un precio que es privado, por consiguiente el precio no puede ser visto desde afuera, y no tengo un get precio. Tengo dos funciones, una que dice dame precio sin IVA, que me va a devolver el valor del precio, y otra que dice dame precio con IVA, que me va a devolver el valor del precio ya con el IVA agregado, es decir, multiplicado por 1.21. Estas son otras formas de obtener datos o resultados a partir de un mismo atributo o dato dentro del objeto. Acá tenemos entonces la explicación del código anterior. Si tenemos un objeto libro 1 que hace un new o un nuevo de la clase soporte, le pasa los valores y puede hacer un print del libro título, puedo hacer un print del libro dame precio sin IVA y un print del libro dame precio con IVA, que son los métodos públicos. Pero no puedo hacer un print del libro número ni libro precio porque son privadas o protegidas. De la misma forma que los atributos no se pueden ver si son privados o protegidos, los métodos de una clase tampoco se pueden observar si son privados o protegidos. Es decir, no se pueden utilizar. Es decir, que si yo acá, por ejemplo, creara un método protected function pintar, recibo un color y diría que pesos dis de color es igual a pesos color, este método yo no lo podría utilizar desde aquí, no tengo el método pintar porque lo definí protegido. Es decir, que el método pintar lo podría usar desde adentro de otro método de esta clase, desde una clase heredada.
pero no lo puedo usar desde afuera de la clase. Recuerden que a partir de aquí para acá ya estamos fuera de la clase. Asignación y comparación de objetos. Como ya dijimos, en las variables es fácil asignar un valor a una variable y comparar luego las variables, que lo que va a hacer es comparar sus contenidos. En este caso, ¿sí?, a la variable A se pone igual a 1 y la variable B se pone igual a 2. Y puedo preguntar si la variable A igual, esta es la comparación. La variable B me va a decir que los contenidos son iguales, y si no, me va a decir que los contenidos son diferentes. Luego, si asignamos a variable A la variable B, lo que estamos haciendo es asignando el contenido de una variable a la otra. Y a variable B le podemos incrementar en 1, y ambas van a continuar cada uno con su valor. A va a tener 2 y B va a tener 3. En el caso de los objetos, debemos tener en cuenta que en el lugar del objeto o en la variable del objeto no se guarda el contenido del objeto, porque como un objeto puede ser una estructura compleja, ¿sí?, así como acá tenemos dos atributos, podríamos tener varios atributos, incluso podríamos tener otro objeto aquí dentro como un atributo de este objeto. Entonces, hacer estructuras complejas, no se almacena el contenido en la variable, sino que en la variable lo que se almacena es la dirección de memoria a donde está almacenado ese objeto. Por ende, cuando queremos consultar si un objeto es igual a otro, nos vamos a encontrar con algunas situaciones puntuales. En este caso tenemos libro 1, hace un new de la clase con unos valores, y libro 2 hace un new de la clase con los mismos valores. Una comparación entre variables libro 1 y libro 2 daría como resultado que son iguales. ¿Por qué? Porque en PHP el operador de comparación está programado para comparar los objetos, es decir, los valores, los atributos de los objetos. En otros lenguajes de programación no es así, y se van a encontrar con que la comparación de un objeto con otro, van a preguntar si libro 1 es igual a libro 2, le va a devolver que no, porque las direcciones de memoria son distintas, obviamente. Ahora, si realizáramos la asignación de la variable libro 1, lo igualamos con libro 2, aquí libro 1 y libro 2 van a tener la misma dirección de memoria. Es decir, que también da como resultado que son iguales. En este caso, va a ser siempre igual en cualquier lenguaje de programación, porque ambas variables tienen la misma dirección de memoria, es decir, poseen el mismo link o el link al mismo objeto. Adicionalmente, el objeto libro 1 es destruido, ya que deja de tener valor.